A ver, ¿qué es lo que hace que un periodista tire la toalla, que abandone su vocación? Bueno, pues resulta que no siempre son las grandes amenazas o la presión política que nos imaginamos. Hoy vamos a meternos de lleno en el desgaste silencioso que sufren los periodistas en Ecuador, Perú y Venezuela, y lo vamos a hacer siguiendo las pistas de un estudio académico que nos desvela las verdaderas razones por las que muchos están a punto de colgar la libreta para siempre. Es que de verdad se enfrentan a una especie de tormenta perfecta. Hablamos de violencia política, de inestabilidad económica y a eso súmale los efectos que todavía arrastramos de la pandemia. El entorno para informar, se ha puesto muy difícil. Y claro, todo esto al final pasa factura. Y esa factura tiene cifras. Mirad este dato, un 27,8%. ¡Ojo! Que es casi 1 de cada 4 periodistas encuestados. 1 de cada 4. Están pensando en dejarlo todo. Si nos paramos a pensar un segundo en lo que significa, es que más de la cuarta parte de las voces que nos informan están planteándose callar. La pregunta, claro, cae por su propio peso. Venga, pues vamos a ponernos el sombrero de detective. Vamos a tratar esto como lo que es. Un caso por resolver. Usaremos las pistas que nos da este estudio para averiguar qué es, de verdad, esa gota que colma el vaso. ¿Qué es lo que les empuja a decir, hasta aquí hemos llegado? Vale, pues toda investigación empieza por los sospechosos más evidentes, ¿no? Vamos a ver si podemos trazar un retrato robot de quiénes son los que están más dispuestos a dejar la profesión. Y la primera pista salta a la vista enseguida. Es la edad. Fijaos, los datos son clarísimos. Los periodistas más jóvenes son mucho más propensos a querer irse. La media de edad de los que se lo plantean es de casi 36 años, mientras que los que quieren quedarse rondan ya los 40. El retrato robot sigue tomando forma. Los datos iniciales también nos dicen que son más las mujeres las que quieren dejarlo y también quienes viven en las capitales. Así que, resumiendo nuestra primera ficha de sospechosos, tenemos a periodistas jóvenes, mujeres y que trabajan en la gran ciudad. Y si miramos los motivos, pues todo parece bastante de cajón, ¿verdad? Amenazas de despido, acoso en el trabajo, un empeoramiento de la salud física y mental, o tener jefes que sencillamente no apoyan. A primera vista, caso cerrado, ¿no? Pues cuidado, que aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Porque como en toda buena historia de detectives, justo cuando crees que lo tienes todo atado, las pruebas empiezan a no encajar. Y es que la historia que habíamos montado, de repente, se tambalea. Aparecen datos que simplemente no tienen ningún sentido, al menos no a primera vista. Aquí llega el primer gran misterio. Resulta que los periodistas que más presión política sufren, los que más intimidación reciben, son los que tienen menos ganas de irse. O sea, todo lo contrario de lo que dicta la lógica. En lugar de ser una razón para salir corriendo, parece que les da más fuerza para quedarse. Esto es para pararse a pensar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué enfrentarse a más peligro te ata más a tu trabajo? ¿Será que refuerza eso que llaman el sentido de la misión? ¿O hay algo más que no estamos viendo? Quedémonos con esta pregunta, porque el caso se complica todavía más. Y si lo anterior ya era raro, escuchad esto. El estudio dice que trabajar en Venezuela es un factor de protección. O sea que los periodistas allí tienen menos ganas de dejarlo. Y estamos hablando del país que sobre el papel tiene las condiciones más duras de los tres. Ahora sí que nuestra investigación está patas arriba. Vale, tenemos un montón de pistas contradictorias. Está claro que el primer análisis no es suficiente. Para resolver esto necesitamos una herramienta más potente, algo que nos ayude a separar el grano de la paja, a ver qué factores son solo ruido de fondo y cuáles son los que, de verdad, deciden la partida. Y esa herramienta se llama análisis de regresión. A ver, suena muy técnico, pero la idea es muy sencilla. La analogía de la receta es perfecta, de hecho. Imagina que no te importan todos los utensilios de la cocina, solo los ingredientes clave: harina, huevos, azúcar. Pues esto es lo mismo. Este análisis separa todo lo demás y nos dice cuáles son los ingredientes que, sí o sí, te llevan a querer abandonar. Vale, y antes de ver los resultados de ese análisis, solo dos conceptos rápidos para que nos entendamos. Factor de riesgo, algo que te empuja hacia la puerta de salida. Factor de protección, algo que te ancla a tu silla. Fácil, ¿no? Venga, vamos al lío. Y aquí los tenemos, los verdaderos culpables. Después de pasar todos los datos por la máquina, esto es lo que queda. El factor de riesgo número 1, el más importante de todos, es el deterioro de la salud física o mental. Le siguen de cerca tener jefes que no te apoyan, que no se preocupan. Y el tercero, que puede parecer una tontería pero es brutal, es una mala conexión a Internet. Sí, el estrés del día a día. Y por otro lado, ¿qué es lo que les hace quedarse? Pues el análisis confirma las paradojas que vimos antes. Primero, tener más edad. Parece que la experiencia curte. Segundo, vivir en Venezuela. La teoría es que es una especie de adaptación a una crisis ya crónica.
Y tercero, y aquí está la clave del misterio, la confrontación política. Todo apunta a que refuerza ese sentido de lo que hago es importante, es una misión. Bueno, pues con los culpables identificados y los misterios resueltos, es hora de cerrar el expediente. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Y esta es quizás la conclusión más importante. ¿Recordáis los primeros sospechosos? ¿El acoso, las amenazas? Pues resulta que aunque son problemas gravísimos, no son el factor decisivo, no son la gota final. Cuando metes todo en la coctelera, lo que de verdad inclina la balanza es la salud, tener un buen jefe y unas condiciones de trabajo decentes. De hecho, los propios autores del estudio lo clavan en su conclusión. Dicen, y cito textualmente, se vuelve imprescindible la inversión en salud ocupacional dentro de los medios. O sea, lo que nos están diciendo es que cuidar la salud de los periodistas no es un lujo, es fundamental para que la profesión simplemente sobreviva. Así que al final, toda esta investigación tan compleja se podría resumir en algo muy terrenal. Esto no va de grandes gestas heroicas contra el poder, va de burnout, de agotamiento, va de malos jefes y de una wifi que te saca de quicio. Es el desgaste silencioso del día a día lo que acaba con la vocación. Y ojo que esto no es un problema solo de periodistas, nos afecta a todos. Porque para tener una prensa libre y sana, que al final es un pilar de la sociedad, se necesitan periodistas que puedan trabajar. Si esas estructuras de apoyo fallan, al final la que se resiente es la calidad de la información que nos llega a todos. Y con esto cerramos el caso, pero lo dejamos con una pregunta en el aire. Porque si no cuidamos esos cimientos, si dejamos que se deterioren, ¿quién va a quedar para contarnos las historias? ¿Quién va a estar ahí para fiscalizar al poder? Es una pregunta que, creo, nos deberíamos hacer todos.